¿De dónde procede la inspiración? Yo creo que es un proceso que inicia cuando ni siquiera nos acordamos. Como desde que naces debe haber estímulos e impulsos que hacen que veas el mundo de una manera especial. Y desde ahí nace, más allá de que podamos ponerlo en palabras o en una obra. Creo que una vez que nace esa inspiración, una vez que inicia ese proceso en la vida, nunca para. Por momentos parece descansar, pero incluso cuando estamos descansando, ahí en los sueños, otra vez aparece esa inspiración. Entonces yo creo que es un proceso que inició y que va a acabar cuando acabe nuestra vida realmente. Y que todas las emociones que entren en la vida te va a inspirar de manera distinta. El dolor te inspira de una manera y te hace transformar ese dolor en belleza, te hace plasmarlo y por hacer esto te hace también superarlo, te hace enfrentarlo de una manera segura, lo cual resulta terapéutico, pero la felicidad también, días de mucho éxtasis pueden influenciarte a hacer una obra de otras características, así como la nostalgia, el anhelo por el futuro también puede inspirarte. Entonces yo pienso que la inspiración empieza con la vida misma y quizás no acaba con la muerte. Creo que los reflejos del arte son reflejos de ti mismo. Todo en la vida que te impacte, creo que en mi caso siento la necesidad de plasmarlo en un momento y como decirle a la gente, miren, contemplen esto. Puede ser un rostro, una expresión, un paisaje, un lugar, un sentimiento indescriptible que trato de traducir en formas, pero creo que el arte tiene sustancia cuando sale de la vida y cuando sale de las experiencias que impactaron y marcaron tu vida. Entonces cada obra tiene un pedazo importante de tu historia cifrado, que también cuando lo terminas, ese sentimiento deja de ser tuyo y hace una conexión con el espectador. Entonces hay un momento en que es tuyo y hay otro momento en que lo dejas ir. Para mí en la vida todo viene mezclado, todo viene revuelto y con el proceso creativo me pasa similar. En parte es una meditación, pero en parte es un impulso espontáneo. Y cuando se conjugan esas cosas, creo que es cuando más me gusta la idea que tengo. Porque a lo mejor hay temas que están en mi mente que paso días, semanas pensando y no me viene una imagen que lo complemente. Entonces esa es la parte de meditación. Pero hay un momento en que a lo mejor no lo relacionas, pero te viene una imagen que después entiendes que es la traducción de eso que había estado dando vueltas en tu cabeza. Entonces cuando se alinean las cosas, creo que es donde salen las mejores ideas. Y la otra manera de trabajar es solo haciendo, sin pensar. Y creo que también es un proceso muy lúdico. En esta parte es como estar jugando y a veces jugando sin intentar te salen cosas que a lo mejor intentando no te hubieran salido. Y es la magia también de la espontaneidad. Pero nunca viene sola, porque para que una buena ejecución espontánea pueda suceder, creo que tienes que manejar bien la técnica, que es el proceso de disciplina, de constancia y de un montón de otros factores. Entonces siempre es una mezcla y un equilibrio para que una obra pueda sostenerse. Creo que todo en la vida está lleno de rituales. El pintar mismo es un ritual por sí solo, pero no hay uno específico, pero sí es un estado parecido siempre que vas a empezar algo. Es como una respiración primero y es como cuando te preparas a aventarte un clavado de muy alto. Como es un espacio limitado en el que puedes hacer ideas infinitas,
Es como ese primer trazo el que se requiere un poco de valentía para aventarte una nueva obra. Entonces es más eso, es como ver la inmensidad cada que vas a empezar algo. Creo que a veces en el proceso creativo hay un montón de incomodidades que van haciéndote que las resuelvas en pro de la obra. A veces está lloviendo, si estás haciendo un mural y tienes que adaptarte a horas o a momentos, o a veces está haciendo mucho calor y no estás en el estado más cómodo, pero creo que tienes que hacer lo que sea necesario y lo que esté en ti para poder acallar esas cosas externas y poder sacar pues ese talento y trabajado y ese don, ese misterio de manera satisfactoria. Entonces creo que más allá de cualquier adversidad, tratar de que suceda de la mejor manera posible. Entonces creo que para llegar a esa conclusión tienes que estar muy comprometido con lo que estás haciendo. Entonces el ritual se vuelve la misión misma, que es de qué manera puedo hacer que nazca mejor esta obra, o de qué manera puedo ser un mejor canal para que las ideas fluyan. Creo que las emociones y las obras igual es un contraste, porque a veces yo tengo emociones que procesar, pero en la obra me gusta expresar otras emociones. Entonces, ¿de qué manera se transforman mis emociones personales en lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que es un reto a veces transformar todo ese dolor que estás sintiendo en belleza. Y creo que a veces entre más herido he estado, más ganas me dan de producir belleza. Quizás es como un salvavidas, también emocional, pero también cuando estás demasiado feliz necesitas algo donde explotarlo. Entonces creo que a pesar de tus emociones, a pesar de mis emociones, lo que trato de encontrar en mi obra es la paz, que está más allá de una u otra emoción. Y la paz es estar bien con eso que estés viviendo. Y la inspiración viene de eso mismo, de tratar de buscar un antídoto para el dolor o un lugar donde compartir tanta felicidad o tanta maravilla o tanto misterio que a veces no cabe en ti y necesita salir de alguna manera. Y a veces también es un gusto de compartirlo, y de al compartirlo con los demás esa emoción que de alguna manera deje de ser solo mía y deje de cargarla solo yo, o pueda compartirla con este tiempo y esta gente que me acompañan, que pues pertenecemos a una sociedad y a una comunidad. Y creo que pues también es un momento muy bello cuando más allá de ayudarte a ti le llega a otra persona, y creo que esos son los reflejos del arte y la humanidad. La conexión y la obra, pues siempre pienso que trabajas con el alma, aparte de con el cuerpo, cuando estás haciendo arte, y que trabajas con la vida misma, y que entonces cuando estás pintando estás plasmando vida y estás plasmando una impresión de un movimiento, el cual está activado, según mi creencia, también por un espíritu. Entonces, al hacerlo con el espíritu y con tu vida misma, creo que imprimes eso en el lienzo, en la hoja, y entonces es como vida misma encapsulada ahí. Entonces pienso que la conexión es inevitable porque son como parte de mí. Es un momento y un tiempo específico que yo le dediqué para que naciera. Entonces son míos, tan míos de que mi alma está ahí, pero a la vez es como, una vez creado, es compartirlo con el mundo y que agarren su propia vida. Es casi como tener hijos. Entonces así de fuerte es la conexión. Y a veces, igual que pues los hijos son con los padres, las obras toman su propio camino, y yo quería que volteara hacia un lado y terminan volteando hacia el otro,
o algo me dice la obra que no está cómoda con existir así y le hago modificaciones hasta que siento que la obra y yo estamos en paz. La interacción con el público es todo un tema, pero como te dije, las obras son como hijos y una vez que vienen al mundo creo que es parte de tu labor hacer que lleguen de la mejor manera posible, pero una vez que ya las terminaste creo que tienen que tomar su camino y como el espectador lo vea es un regalo o un problema del espectador y entonces ahí viene la libertad. Yo no puedo condicionarlos a que piensen igual que yo, pero me da mucho gusto cuando las toman con tanto amor o con tanto aprecio, porque pues se siente bonito, es como que traten bien algo importante para ti, que respeten algo importante para ti. Y no solo en la obra, sino en las cosas que me importan del mundo. Creo que siento bien cuando son cuidadas y son respetadas y les asignan un lugar y un espacio en su vida. Y en el término más práctico también, pues es un gusto porque me ayudan a seguir adelante, apoyando el trabajo que hago, porque pues aparte de tener un montón de cosas filosóficas y místicas, es un trabajo. Y si no les gusta o no conecta, pues a lo mejor tendría que pensar en hacer otra cosa. Y agradezco que hasta ahorita siga siendo mi opción A y eso, siento gratitud con el espectador, pero también no siento responsabilidad de lo que deban de sentir. Ese es problema o virtud de ellos y pues cada quien tiene su historia y su interpretación. Creo que todos somos dependientes y somos reflejo de la época que nos tocó vivir. Entonces inevitablemente estamos empapados por la cultura que nos hizo crecer y que nos hizo nutrirnos culturalmente. Y creo que sí, tiene una influencia muy grande mi niñez, las caricaturas que consumí, los libros de texto que vi en la primaria. Creo que la sociedad te hace y después, si tienes suerte, tú influyes también un poco en la sociedad. Entonces es un dar y recibir. Y creo que la cultura popular es lo más valioso que hay en una sociedad. Y creo que la cultura que está sucediendo en estos momentos y en cualquier suceso histórico puede estar bien o puede estar mal, pero nunca equivocada, porque es un reflejo del pueblo mismo y es un reflejo de la parte del mundo en la que me tocó estar. Entonces sí, es un retrato cifrado de lo que me tocó ver del mundo y lo que me tocó apreciar. Creo que el arte cambia la sociedad definitivamente y la sociedad cambia el arte, es un vaivén, un baile eterno. Creo que muchas de las cosas que estamos viviendo ahorita, el arte las vio venir, las plasmó en obras. Creo que ese momento cuando cuelgan el cuadro o ves el mural terminado, te das cuenta que sí cambiaste el mundo, aunque sea por metros cuadrados. Entonces lo cambia, un pedacito del mundo, pero sucede. Los retos en el arte creo que son constantes, pero no solo en el arte, sino en la vida, entonces da igual lo que hagas, siempre va a haber retos de la sociedad o de ti mismo que vencer para poder hacer cualquier cosa que quieras y hacerlo hasta sus últimas consecuencias y con este gusto de hacerlo bien. Los bloqueos pues no son mi principal problema, a lo mejor es de repente no tener un camino asegurado, ¿no? Como hay otras profesiones donde puedes entrar en una empresa con prestaciones o con aguinaldo. En el arte es un camino como campo traviesa, ¿no? Es algo que tienes que ir como caminante, no hay camino, se hace camino al andar, no hay una empresa del arte. Hay instituciones, ¿no?, que fomentan, que también puede que no tengas los filtros o no los pases,
Entonces creo que la credibilidad y el poder establecerte como un trabajo como cualquier otro es un gran reto y a veces una preocupación, ¿no? Pues ahorita todo funciona bien, pero en el futuro no sabes, ¿no? No sabes qué va a suceder, pero a veces pienso que cualquier cosa, hasta los caminos hechos pavimentados, no es nada seguro, entonces ahí me calmo, pero creo que cuando más me pongo existencial y decir, no, voy a terminar siendo un vagabundo si los cosas siguen así, lo único que hago es tratar de hacer las cosas mejor. Es como demostrarme a mí mismo que puedo hacer cosas que me sorprendan, y creo que si me sucede a mí va a sorprender a alguien, y creo que con eso mismo me doy ánimos, con el trabajo mismo. Pero sí, muchas veces es el delirio mental de que una gran imaginación usada para imaginar futuros catastróficos te funciona también genial, y tengo un montón de fines trágicos, ¿no? Mejor no se los cuento, pero creo que ese es el principal reto, callar esa voz y creer que sí vale la pena hacer algo que a lo mejor nadie necesita, pero que así te tocó. En cuanto a la sensación de saber que la obra está concluida, es extraña pero a la vez fácil. Creo que la vida habla. Creo que la hoja del árbol se cae cuando está en el momento justo de seca para tener que caerse y el viento se mezcla. Pero bueno, creo que la obra también te dice cuando está lista. Y a veces tú necesitas entregarla ya, pero la obra te está diciendo que no está lista. Tú simplemente sabes. Hay un momento en que la obra te dice ya, y tú entiendes porque sonríes y la ves como un espectador más. Entonces creo que todo habla, solo es saber escucharlo. Creo que cuando termino las obras es un desapego. A veces ni me acuerdo de qué hice, y cuando las vuelvo a ver en alguna casa o en algún lugar a través del tiempo, las veo como si fuera un espectador más, como si nunca hubiera sucedido ese trance, como si lo hubiera hecho en un estado de hipnosis. Son recuerdos vagos, como un sueño, pero no siento que soy el dueño de la obra. Entonces es raro, creo que se cierran los canales y a veces te cuenta cosas que tú ni siquiera sabías que te podía contar, o que tú ni siquiera sabías que tú mismo podías decir. ¿Qué me ha enseñado el arte? Me ha enseñado a observar la vida y a querer compartir esa belleza que he observado. Me ha enseñado que si amas algo vas a tener la constancia y la disciplina para sacarlo a flote y para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Me ha enseñado a apreciar el color y la verdad de maneras diferentes, porque depende de la luz, es como ves el color, y depende de tus ojos para ver la belleza. Me ha enseñado que hay una esperanza para que la vida no sea tan plana. Me ha enseñado que vale la pena canalizar los sentimientos negativos en algo que te llene el alma. Y me ha enseñado a trabajar también y a tener un aprecio y un agradecimiento por poder ejercer de la manera más simple un oficio, que es el de obrero del arte. Estás haciendo obra, y me ha enseñado el respeto a la vida y a la obra misma. El proceso creativo lo definiría como la mecha de una bomba que un día fue prendida, y no sé en qué punto voy de esa mecha, pero que un día quiero llegar a esa explosión final que creo que va a ser una belleza, y creo que va a ser la culminación y la cereza del pastel de mi vida artística. A lo mejor no la pueda ver, pero si la puedo ver sería hermoso ver cómo explota en belleza eso.